Muy buenas, ¿qué tal estáis? Vamos a arrancar hoy con un directo. Vamos a hablar sobre el tratamiento natural integral del método AMA, ¿vale? Hoy voy a explicaros porque en esta semanita ha habido muchísimas preguntas. Ya sabéis que principalmente me muevo por lo que es la newsletter, que yo le llamo mis mensajes diarios. Y muchas personas dirán, ¿pero qué es la newsletter o qué es lo que es un mensaje diario? Eso que te llega a tu correo electrónico. Y desde ahí, pues nada, yo me voy conectando más por ahí que por redes. Últimamente por redes, evidentemente lo voy a comunicar todo por aquí, pero principalmente donde me muevo y donde me conecto con vosotros a través de la newsletter. ¿Cómo te puedes descargar la newsletter? ¿Cómo te pueden llegar mis mensajes diarios? Pues nada, entras en mi página web, taniapina.com, y ahí ya tenéis el primer paso de todo, que es el de los 5 venenos. Hay varios pasos. Este es el primero de todo. Muchas personas me dicen, Tania, ¿pero cuáles son los primeros pasos para el colon irritable? Bueno, el primero de todos es ese, el PDF de los 5 venenos blancos. Una persona que elimina los 5 venenos blancos ya estaría dando el primer paso de todos. Y ese lo doy de regalo en un PDF muy bonito, que me lo corré muchísimo en su día. Entonces ahí es cuando ya estás dando tu primer paso. Y una vez que te descargas ese primer paso, que es de los 5 venenos blancos, ahí ya te llegará mi mensaje diario, lo que yo le llamo la newsletter. Por cierto, aquellas personas que estáis por aquí por YouTube, decidme si me estáis escuchando bien, porque no sé si se me escucha bien o no. Ahora. Bueno, pues yo sigo. Principalmente, ¿qué es? O sea, ¿por qué me dedico? Es una de las preguntas que muchas personas me hacen. Tania, ¿por qué te dedicas solamente al colon irritable? Y otra de las preguntas que me hacen muchísimo es, Tania, ¿tú qué has estudiado? Porque tú no eres nutricionista. Claro, sobre todo aquellas personas que cuando comienzan a trabajar conmigo dicen, pero Tania, ¿tú qué es lo que eres en realidad? Y claro, si nos tenemos que poner una etiquetita convencional, pues no sabría qué decirte, ¿vale? Pero he estudiado muchísimas cosas. Entonces, lo principal, ahora os contaré de dónde surgió el método AMA. El método AMA surgió algo personal. Yo nací con el supuesto colon irritable, nunca tenía tantísimos problemas y siempre de médicos, de hospitales, siempre súper mala. A mis 4 años ya tuve o sea, desde muy bebé mi madre me llamaba al médico porque decía la pobre mía que siempre está llorando, Tania. Siempre estaba llorando, siempre. Entonces, cuando me llevaba al médico y dice, Tania tiene que tener algo, porque no es normal que llore tanto. Después se dieron cuenta de que lo que tenía era cólico. Bueno, ya nací ya con un soplito de corazón, o sea, que imaginaros. Nací con un soplito en el corazón y ya después pues lloraba, no sabían de qué era, supuestamente era como cólicos, de esto que le dan a los bebés. Y después a los 4 años ingresé por una hepatitis A. Eso está relacionado con un problema del hígado. Seguí creciendo, siempre muchísimo estreñimiento, la barriguita súper inflamada, siempre con mucha anemia. Yo me recuerdo siempre tomando hierro, fijaros, siempre me recuerdo tomando hierro y siempre muy pálida, muy pálida. O sea, ahora el tonito que tengo de piel solamente lo tenía en verano cuando era niña. Pero recuerdo que estaba como muy blanquita, en todas las fotos siempre salgo como muy blanquita, mucha ojera, anemia y siempre me dolía la barriguita, me daban unos cólicos súper fuertes y era pues todas las semanas me daban esos cólicos. Fui creciendo, mi abuela le amputaron una de las piernas, los 5 venenos blancos, ¿por qué le doy tanta importancia y por qué para mí es uno de los principales? Porque si ya conocéis mi historia, mi abuela, a mis 25 años, bueno, falleció, pero cuando yo tenía unos 10 añitos, a mis 10 añitos mi abuela le amputaron una de sus piernas debido a una diabetes tipo 2. La pierna comenzó a supurar, ya comenzó lo que son las úlceras y a lo que se le dice aquí el azúcar empezó a subir. Entonces ya pues tuvieron que amputar una de las piernas y ya pues
Pues eso me impactó muchísimo. Entonces ahí yo ya, por ejemplo, cuando ya era niña, es cierto que yo no consumía la cantidad de azúcar como consumía pues la mayoría de los chavales, ¿no? Que hay muchos chavales pues que comían súper mal, con la chucha, imaginaron, ¿no? A los 10 añitos, 11, 12, 13, 14, 15. Y ya después, a mis 16 años, mi primer novio y por todo, no sé ahí qué pasó, bueno, cosas que pasan, ¿no? Sí se sabe, son las heridas emocionales. Pues me quedo embarazada. Mi primer novio, mi primera pareja, todo. Y ahí empiezo realmente a darle importancia a la alimentación. Porque veía como muchas personas tenían, o sea, embarazadas, comenzaban a tener azúcar. Y pusieron muchísimo peso. Yo recuerdo que era gente que ponía muchísimo peso. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí también empecé a alimentarme bien. Después, cuando ya, eso fue a mis 10 añitos lo de mi abuela, después me quedo embarazada, comenzó a trabajar a lo que a día de hoy se le conoce como la epigenética. Y claro, porque me daban muchas bajadas de azúcar. Me decía el médico, pues come platanito, come cosas naturales porque no puedes estar todos los días comiendo un dulce o un vaso de Coca-Cola cada vez que se te baje el azúcar. Y claro, yo no quería tomar azúcar porque yo sabía lo de mi abuela. Y ahí empecé a comer bien, o sea, comer bien entre comillas, o sea, que para ser una niña de 16 años y empecé a cuidarme y gracias a Dios lo que es la epigenética, ¿no? Pero sí que es cierto que muchos factores que después, ya de adulta, ya comencé a estudiar, pues eso le afectó a mis niños mientras estaban en la barriguita. Por eso es tan importante siempre que trabajamos el colon irritable, digo, no solamente estás trabajando el colon irritable, estás trabajando también lo que es la epigenética, que la epigenética es el comportamiento de tus genes en la forma, ¿no? En tu día a día, o sea, en la forma, lo que son los hábitos pueden mejorar la genética de una persona o evitar que salga o que salten a lo que se le llama esa predisposición genética, ¿no? Entonces, ahí empecé yo a trabajar lo que es la epigenética desde muy niña, sin saberlo, no tenía conocimiento. Y ya después más adelante, pues nada, mi niña celíaca, después mi niño también a los 8 meses de mi niño cogió una artritis en la cadera, se llama artritis séptica y es una bacteria, se le paró en la caderita y comenzó a comerle lo que es el hueso, ¿no? También di mucha importancia a lo que era el sistema inmune. Muchas veces decimos el sistema inmune, pero realmente no sabemos la importancia tan grande de lo que tiene el sistema inmune. Ahí sí que ahí lo mamé, pero vamos, en primera. Y estuvo mi niño pues más de 40 días ingresado. Después de médicos con la niña porque era celíaca y todavía no lo sabíamos. Después, o sea, se juntaron tantísimas cosas y ahí yo le daba muchísima importancia a la salud. Y después ya a mis 30 añitos le dijeron a mi madre, o sea, nos comunicaron, yo tendría como 29 años, creo que tenía yo más aproximadamente unos 29. Le detectan a mi madre que tiene cáncer. O sea, mi madre es súper jovencita, con 50 años, y le dijeron, pues, oye, Rosario, pues tienes cáncer de ovario, lo tuvieron que operar. Bueno, no fue así tan se dieron cuenta de una analítica, no, o sea, ya estaba en las últimas y tuvieron que operarla de urgencia, súper mal, y ahí lo pasamos muy mal, o sea, muy mal, la tuvieron que operar de urgencia, o sea, estaba todo súper infectado, hemorragia, o sea, muy, 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 muy mal. Gracias a Dios en ese momento se salvó y a los 2 añitos después, dos añitos y medio aproximadamente, pues nada, volvió lo que es el cáncer, pero ya buscando un huesito largo. Ya ahí pues se le fue la médula y ahí también ya me di pues una hostia sin mano diciendo, coño, la importancia de la salud. O sea que muchas veces decimos, yo como de todo y mira cómo estoy hecho un gachá. No sabéis cuántas veces escucho yo esa frase, lo de estoy súper bien. Y yo digo, guau, sí, y digo, mi madre también estaba súper bien. Y de buenas a primeras, pum. O sea,
Eso de que estamos súper bien, de que estamos, no. El cuerpo manda señales y el cuerpo está continuamente enviando señales. Y si no les escuchamos, tarde o temprano salta. Entonces, ¿por qué me descarté por temas de... Primero comencé, antes de contar lo que es el método AMA, el tratamiento para el colon irritable, el síndrome de intestino irritable, que es lo mismo, y todas las variantes, que es el SIBO, la cándida, una disbiosis, una hiperpermeabilidad intestinal, etc. Tengo que deciros que yo cuando comencé en 2020, claro, mi madre falleció en 2018, yo termino mis estudios, ahora os digo qué es lo que estudié, me voy a Italia, estuve 3 meses en Italia haciendo después mis prácticas allí en un laboratorio, el clínico que estaba en la parte de arriba y el de abajo era la parte de microbiología y la parte de química, donde se analizaban todos los compuestos de alimentación. Y ahí me llamó muchísimo la atención porque, claro, ya mi madre falleció en 2018, yo ya terminé mis estudios de laboratorio de análisis y control de calidad, que eso es laboratorio de química. Y me fui a Italia y allí pues vi que la parte clínica me llamaba muchísimo la atención, la parte de las heces. Yo iba arriba y lo de la sangre y yo decía, ¡guau! Y la relación de la parte, porque claro, yo en ese momento estaba analizando pues el agua, ¿no? Incluso íbamos a la bióloga, Mariela, que le mando un besito muy grande, me acogió como si fuera una madre allí. Yo le digo la mía mamá siciliana. Y ella, bueno, íbamos a las islas, cogíamos las muestras del agua y lo llevábamos después allá al laboratorio y analizábamos. Íbamos también a los hospitales, cogíamos las muestras de los alimentos y también los analizábamos. Y después también, pues, la parte del clínico, ¿no? Yo iba arriba y había una chica que se llama Daniela, súper graciosa, no recuerdo, de Croacia o no sé, por ahí era. Y me iba con ella y estábamos ahí con el tema de las heces, ¿no? Y cuando había sangre, mira, Tania, tal. Bueno, ella hablaba en inglés, yo no tenía ni puñetera idea de inglés, yo no sé ni cómo nos entendíamos. Y ahí me llamó muchísimo la atención el tema de eso, ¿no? De la alimentación. O sea, si ya me llamaba la atención, ahí fue para mí un antes y un después. Digo, la vida me puso ahí, el universo ahí, pues, porque tenía que aprender todo eso, es que tenía que aprenderlo. Y entonces, cuando ya vine, yo siempre me llamaba muchísimo de la alimentación, siempre estaba estudiando. Además que yo era instructora de fitness. Bueno, ahora os voy a contar qué es lo que yo estudiaba. Pero yo era instructora de fitness, después empecé a estudiar, porque claro, yo he tenido que empezar a estudiar ya de adulta, ya de mayor, porque cuando eran los niños pequeños yo dejé de estudiar. Yo empecé ya a partir de los 25 hasta ahora y yo no he parado. Entonces, cuando ya me vine de Italia, en 2019, recuerdo que ya monté lo que es el método AMA, pero el método AMA no era como ahora, que era Tania Pina. Claro, al principio era madre sin estrés. O sea, fijaros, ¿no? Madre sin estrés, porque yo lo relacionaba que todo lo que me sucedía era a través de un estrés físico, emocional y alimenticio, nutricional. Y yo me acuerdo, o sea, y era exactamente todo igual. Evidentemente ahora hemos mejorado muchísimo, ahora también tiramos de otros profesionales también, ¿no? Pero en aquel momento era todo el método AMA y yo todo lo basaba en el estrés, porque realmente yo sabía que todo lo que me pasaba era del estrés y que todos los estudios que había, o sea, todas las enfermedades, todo desencadenaba, o sea, todo eso epigenético, ¡pum!, que activa todas esas alarmas de la predisposición genética de la persona, lo que es la enfermedad. Si yo tengo predisposición a un cáncer, pues todo eso lo va a saltar lo que es el estrés, ¿no? Y yo me llamaba madre sin estrés antes de empezar, o sea, cuando comencé en 2020. Y ya después ya después vi que me llamaba mucha gente, ¿no? O sea, ya no eran madres, ya eran hombres, ya eran chavalas, yo decía, esto no tiene sentido, ¿no? Y quité el nombre y ahí ya pues comenzó Tania Pina. Dije, mira, voy a poner mi nombre y ya está, y Tania Pina. Y poco a poco fui perfilando lo que es el método AMA. ¿Y qué es el método AMA? Os preguntaréis, pues el método AMA es alimentación consciente, mente-cuerpo y autoconocimiento, las siglas, ¿no?
de alimentación consciente, mente, cuerpo y autoconocimiento. Vale, y ahí surgió, ¿no? Y ya pues todo lo que ha ido desencadenando, y ahora os voy a explicar en qué consiste, porque además ahora ya ha arrancado lo que es la 8ª edición, o sea, 8 ediciones ya, que yo digo, wow, ¿en qué momento, Tania, ha pasado todo esto, ¿no? Tantas cosas, tanta información, tenía tanta información que ofrecer, que claro, y ahora tienes que ponerlo con pincelitos para que realmente funcione, ¿no? Porque al final es eso, tiene que funcionar sí o sí. Y en estos 4 años, o sea, me he metido un curro y sigo currando un montón. Mucha gente no lo entiende, me dicen, guau, es que curras un montón y estudias un montón, pero claro, es que para tú mejorar un método tienes que primero currar muchísimo, escuchar muchísimo a las personas y ayudar muchísimo. Y de ahí ya, pues que salgan tantas ediciones, ¿no? Al principio solamente era personalizado y ahora ya lo hay grupal. ¿Para qué? Pues evidentemente todo el mundo pues no tiene la economía suficiente como para trabajarlo. Pero claro, al principio el método AMA era muy básico porque yo decía, ostras, ¿cómo puedo ayudar de forma grupal? O sea, de forma grupal no sabéis lo complicado que era para mí incluso hacer una limpieza hepática, pero efectiva. Y ya poco a poco perfilando, pues ya sí, ¿no? Pero claro, dentro del método AMA es que no solamente una limpieza hepática, hay tantísimas cosas y tuve que poner en orden todo cómo hacerlo para que esa persona tenga como una guía. Y poco a poco, y ahora, dependiendo de la variante de ese colon irritable, que vaya con un seguimiento perfilado y que no se me desvíe. Y yo creo que es lo más complicado que hay, o sea, súper difícil a la hora de crear un método que sirva para un tipo de paciente, de una persona, pero claro, dentro de eso hay tantas variantes del colon irritable, que os lo voy a contar ahora, que para mí era súper complicado. Y ya por fin, en esta 8ª edición, digo, guau, por fin se pudo, ¿no? Se pudo, después de mucho trabajo. ¿Qué es lo que he estudiado? Preguntas que me han hecho mucho y me lo siguen haciendo, que por cierto, tengo que actualizar la web, ¿eh? O sea, la web no está todo. La web me tengo que parar y actualizarlo todo. ¿Qué es? Buenos días, Fran. ¿Qué estudié? Pues mira, cuando yo, o sea, os voy a empezar desde el principio, ¿vale? Un resumen, evidentemente. Cuando yo tuve a mis niños, tuve la suerte de poder dedicarme, porque el papá, bueno, estaba trabajando, y después también mi familia, ¿no? Y algunos dinerillos que teníamos ahorrados. Tuve la suerte de estar hasta los 18 sin tener que trabajar oficialmente todos los días. Entonces hasta los 18 años pude estar con ellos y dedicarme 100% a ellos. Ya tenían 1 añito y medio y ahí ya pues acabó el rollo y ahí empecé a trabajar a los 18. Y yo ahí, claro, o sea, yo estaba estudiando la secundaria, estaba terminando, porque claro, yo en aquel momento yo había repetido en tercero de la ESO, en fin, ¿no? Siempre iba muy raspadita. Yo era súper rara, siempre he sido una niña muy rara, porque, o sea, lo que todo el mundo aprobaba de forma muy fácil, o sea, y después me venía y me ponía un examen, por ejemplo, yo recuerdo física y química en tercero de la ESO, y yo decía al profesor, ¿cómo puedes aprobar esto? Y después otras cosas más fáciles, yo no entendía. Y es que me encantaba. Fijaros lo que es la pasión, ¿eh? Os estoy contando esto porque esto es muy importante de vivir el propósito a la hora de trabajar lo que es el síndrome del intestino irritable. Cuando una persona vive en despropósito de su vida, vienen los problemas muy serios, ¿eh? Y en ese momento, pues a mí lo que me llamaba la atención es eso, pero me frustraban muchas cosas. No tenía a nadie que me guiara en ese momento, no sabía lo que eran las heridas emocionales, era un caos todo. Yo solamente me movía por intuición, como un salvaje, ahí en medio de una selva, pues igual. Entonces, cuando ya terminé los estudios, me dediqué a los niños, o sea, terminé cuarto de la ESO, yendo con mis niños al instituto a sacarme los exámenes, o sea, muy fuerte, ¿eh? Recuerdo que, claro, me tenían que dejar los profesores cerrar el aula y yo con los niños allí, un profesor me ayudaba a darle con el carrito mientras yo terminaba los exámenes. Y me apoyaron muchísimo. Entonces ahí ya terminé mis estudios, me dediqué plenamente a los niños.
Y ya, pues, cuando ya terminé cuarto de la ESO, me lo saqué, estuve con mis niños y ya después, pues me tuve que poner a trabajar. ¿En qué trabajé? Pues yo era limpiadora. Recuerdo, bueno, primero estaba como en el office de un catering, que trabajaba todos los días de las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y así me permitía el lujo de estar con mis niños por la tarde. Estuve muchos años levantándome a las 4 y a las 5 de la mañana para poder tener libre las tardes. Ahí estaba en ese catering. Después me fui, recuerdo, de limpiadora a una agencia de limpieza y entraba a las 5 de la mañana, igual, ¿no? Para terminar a la 1 o a las 2 y después, porque mi afán era llevar a mis niños al cole, recogerlos y estar con ellos por las tardes, porque yo tampoco tenía ayuda, porque ahí ya me había separado del papá de los niños. O sea, ya a los 18 me separé del papá de los niños. Eso era un caos, evidentemente eso no iba a salir bien, éramos 2 niños. Y ya pues me fui, ¿no? Me fui a casa de mi madre otra vez, dejé al papá porque yo vivía con el papá de los niños, me fui con mi madre, empecé a trabajar, todos mis trabajos eran por la mañana, me levantaba a las 4 o las 5 de la mañana para ir a trabajar, pero claro, cuando llegó la crisis esta de 2009, me dio otra aguanta sin mano, papá. O sea, me echaron a toda la plantilla porque no había trabajo. Y ahí fue justo cuando comencé a estudiar. O sea, pues desde 2010 llevo sin parar de estudiar. Y ahí fue cuando yo pedí ayuda. Recuerdo que fui a las trabajadoras sociales porque yo decía, yo quiero mejorar como persona, yo quiero que me den la oportunidad de estudiar algo, pero es que no tenía economía suficiente porque yo ya vivía, estuve con mi madre, pero claro, ya a los 21 añitos yo ya me compré mi casa, me fui con mis niños a vivir, yo tenía ya una pareja con la que yo he estado de 16 años, pero claro, él era un niño, entonces yo tenía mi casa con mis niños y él venía pues nada, como pareja, ¿no? Pero no como familia, el tronco ahí familiar. Entonces, claro, yo tenía que mantener la casa, pero yo también quería estudiar. Pedí ayuda y empecé a estudiar sociosanitaria. Después de sociosanitaria estuve en una clínica, hice mis prácticas y demás. Y en ese momento, pues claro, no era un trabajo estable porque metían a personas y se iban, ¿no? No se oye. A ver. Decidme si se oye ahora. A ver. Ahora. Aquí estoy por YouTube, no sé si se escuchaba. Ahora se escucha. Vale, pues entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya comencé a estudiar sociosanitaria, después de buenas a primeras, en ese momento que te quedas parada, estaba yo en un gimnasio porque me encantaba entrenar por las mañanitas, y a eso que me apunté a un gimnasio y necesitaba una monitor. Una amiga me llamó y dice, Tania, ¿necesitas una monitor? Y digo, ¿en serio? Digo, venga, pues yo voy. Pero digo, yo no tengo estudios. Dice, no, tienen que seleccionarte y si entras en el perfil, ellos te forman. Y digo, vale, ok. A eso que me fui a hacer esa prueba, o sea, de todas las personas que había, me cogieron a mí y ahí empecé a estudiar pues todo lo del fitness, ¿no? Tenía que hacer pues lo del fitness, aeróbic, lo que era el zumba, bueno, todas esas cositas del fitness. Y ahí empecé en 2013, si no me equivoco, 2012 o 2013 creo que fue. Y estuve pues 8 años. Y durante esos 8 años me fui formando. Hice pilates, hice también estructura de natación, ahí... y a la misma vez también estudiaba muchísimo sobre la alimentación, me encantaba sobre la alimentación. Y ya después, estando ahí, dije, ostras, yo quiero ir un poquito más allá. Y después estudié lo que es la prueba de acceso al grado superior, después estudié laboratorio de química, también de forma autodidacta trabajaba sobre todo la alimentación, pero dije, ostras, yo necesito algo más. Y hice varios cursos pequeños, pero todos de pago, ¿no? Y más adelante ya después también estudié un máster de medicina integrativa, hice también cursos también de PNL, de programación neurolingüística, estudiaba muchísimo sobre las emociones, me apunté a muchos cursos sobre también las emociones, sobre el estrés, empecé a leer, o sea, leía muchísimo y sigo leyendo muchísimo, o sea, en mi casa hay muchísimos libros y ahí, ¿no? Y actualmente pues sigo
sigo actualmente, bueno, ahora mismo estoy haciendo otro curso más, porque evidentemente cuando estás metida en el mundo de la salud, te tienes que formar muchísimo, muchísimo para poder ofrecer, bueno, tienes que trabajar con las personas y en el mundo de la salud, pues te tienes que formar sí o sí, porque estás trabajando con las personas, evidentemente, y además, pero, ¿qué ocurre? Que como no me gustaba nada de lo convencional, tuve que tirar para la parte de integrativa, y todo lo que es integrativo, seguramente que muchas personas, pues, que están metidas en este mundo, sabrán que lo convencional pues no lo hay, y pues todo es a base de mucho dinero y muchos cursos, muchos máster de pues nada, muy caros, que os voy a contar, son carísimos. Y así esa fue la historia. Y ahí comenzó por lo que es el método AMA. Y ahora, ¿por qué hice el método AMA? Porque claro, yo ya cuando fui adulta me enteré que yo lo que tenía era el supuesto síndrome del intestino irritable. Entonces ahí yo dije, ostras, y además que todo el mundo que me venía, o sea, todo el mundo que me buscaba, venía para eso, que en ese momento cuando yo creé el método AMA no había nada de colon irritable, simplemente era todo el estrés, problemas gastrointestinales y yo todo, eso sí, cada vez que hablaba todo lo relacionaba con el eje intestino-cerebro y a su vez pues me estaba formando y actualmente me sigo formando porque lo de la microbiota intestinal es un mundo súper bonito, pero súper complicado también. Y la parte de la epigenética, ¿no? Entonces, ya después de estudiar medicina integrativa, metí en el mundo de la microbiota intestinal y de la epigenética. Y también, pues, colaboro pues, con algunos laboratorios donde ahí se hacen las pruebas. Pues bien, el colon irritable, me di cuenta que yo lo que tenía era el síndrome del intestino irritable. Me dijeron que eso no tenía solución. Me dijeron que eso todo venía del estrés. Y ya os he contado en varias ocasiones qué es lo que ocurre, que es lo que me ocurrió a los 19, a los 20, a los 21, porque yo tenía ansiedad, estreñimiento severo, me mandaron medicamentos, el diazepam, no dormía, siempre con anemia, el hierro no me lo solucionaba, y yo decía, ostras, tiene que haber algo más, ¿no? Y un vídeo que tengo en Instagram, de esto de pasando consulta con tu médico y todo está bien, te dicen, todo está bien. Estás sana con una pera. Es que yo recuerdo ese momento que me dijeron, yo estaba deseando que ir al médico para que me dijeran qué es lo que tenía. Y a eso que tú te haces una analítica, te hacen colonoscopia y te hacen endoscopia y tú llegas y tú dices, ¿cómo no voy a tener nada? No, estás sana como una pera. Y por un momento dice el médico, pero tú qué es lo que quieres, que te salga algo de analítica. Y digo, pero es que tiene que haber algo, ¿no? O sea, tiene que haber algo. No es normal que me haga una colonoscopia, una endoscopia, que me haga análisis de sangre y lo único que me salía era tensión bajita. Me dice, a ti un infarto no te va a dar. Me decía, y a ti el azúcar, o sea, a ti no te va a dar. Y eso no es cierto, porque ahora después ya estudiando me di cuenta que cuando me daban bajadas de azúcar era porque anteriormente me daban picos de glucosa en sangre. Entonces ahí empecé. Entonces como no buscaba solución, siempre estaba con anemia, con angina. O sea, en un año cogí 8 veces angina. Siempre me ingresaban porque pensaban que tenía apéndice. Otra vez se me quedaron las manos completamente dormidas, pero dormidas y moradas. Por un momento dije, pierdo las manos, o sea, morada, pero un color morado, que recuerdo que la persona que estaba enfrente de mí me dijo, Tania, ¿qué te pasa en las manos? Y yo llevaba un pantalón vaquero, y yo dije, hostia puta, que será el vaquero. Me lavé las manos y me di cuenta que tenía un hormigueo súper fuerte en las manos, o sea, me pasaba de todo. Y yo decía, esto no es normal. Evidentemente es el estrés, pero claro, ¿cuál es mi predisposición genética? Problemas del hígado. Después ya me di cuenta que el síndrome del intestino irritable, si no se trabaja su epigenética y no se trabajan los hábitos, con el tiempo se desarrolla a lo que es, se le puede desarrollar a lo que es un problema ya de cáncer de colon. Y después mi madre, pues eso, mi madre también tenía lo que es el colon irritable porque siempre estaba estreñida. Y después pues se derivó también, o sea, el cáncer que tuvo ella fue endometrio,
pero no solamente del endometrio, sino también del colon, o sea, no se sabía de dónde venía el origen. Y después, años más tarde, o sea, mi tío, hace un par de añitos, con 47 años, súper joven, fallece también, pues, de cáncer de hígado. Y después, también hace muy poquito, pues se dieron cuenta que la familia de la parte de mi abuelo, de mi madre, también, ¿no? Ha habido mucho cáncer. Entonces, es una de, pues, todo lo que estudio, algún día pues me he propuesto en esa parte, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi propósito de vida o cuál es eso? Pues que yo lo que ya he vivido, trabajar para que las personas dentro de lo que quepa estén lo mejor posible, que tengan una vida súper buena, que no tengan baja de tensión, que no tengan un azúcar, que no tengan problemas de una gastritis, de una cándida, que no tengan problemas de estreñimiento, de una diarrea, y que, y esto lo digo de ella, la parte emocional influye muchísimo. Cuando le dicen, es que me han tratado de loca, a ver, no es que te traten de loca, pero que llevan, o sea, cuando tú vas al médico y vas a consulta y te dicen que es problema emocional y del estrés, es cierto. El problema está, no es que no lleven razón, el problema está en que todo se trata con medicina, que es un químico. Y que cuando yo estudié esa parte en los laboratorios y demás, o sea, yo recuerdo que un día al profesor le dije, yo le decía señor, digo, pero esto es droga pura y dura, esto es droga pura y dura. Y yo digo, guau, qué fuerte lo que yo me metí en el cuerpo, porque claro, yo tomaba diazepam en momentos puntuales, pero tomaba. Es droga, o sea, es droga. Lo que pasa es que es una droga que está legal. Entonces me di cuenta, digo, ostras, yo tengo que trabajar esto a muerte. O sea, y me di cuenta, digo, si yo he podido ir al baño normal, la inflamación al final es muy... O sea, las personas que se preocupan tanto por tengo una inflamación muy grande, yo a día de hoy todavía me sigo inflamando, el problema no es que te inflames, o sea, comes, te inflama, pero que después vuelva a su sitio. El problema es cuando tienes una inflamación y es que estás embarazada continuamente, ¿vale? Pero que en momentos puntuales tú comes algo y que te inflame, eso es normal. ¿Por qué? Porque si el colon irritable yo le he puesto, yo quiero quitar la etiqueta de es una enfermedad, una patología disfuncional, es crónico, no se puede hacer nada, no. Para mí es un don. Tu cuerpo te avisa antes que a otras personas, porque tienes una hipersensibilidad gastrointestinal y emocional. Quiere decir que cuando en tu cuerpo tú comes algo que tiene mucho químico, se te inflama. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está respondiendo. Cuando hay una inflamación es porque él está trabajando. O sea, tu cuerpo cuando se inflama es porque está trabajando, porque quiere eliminar algo y te está avisando. Entonces, no se puede cortar. Es como la fiebre. Cuando viene una fiebre, ¡pum!, para cortar la fiebre. Espérate, ¿hasta qué punto? Lo de la fiebre, hay que mirar si es una infección, de dónde viene la fiebre. Pero la fiebre en realidad es una respuesta innata del cuerpo para ayudarnos a equilibrarnos. Entonces, se sube la temperatura, se inflama, trabaja, repara lo que tiene que reparar y hay veces que ¡pum!, cortamos el proceso, como una tos. Tienes que venir de dónde viene la tos, hay muchos ácaros, viene esto, ¿de qué viene? Pero no, estamos acostumbrados a, me pasa cualquier cosa, pastillita, me duele la cabeza, pastillita, me duele la cabeza y no preguntamos, ¿he dormido bien? ¿He bebido suficiente agua? ¿Estoy bien? No, pastillita. Entonces, tenemos una desinformación con el cuerpo que es brutal. Entonces, cuando yo trabajo con las personas, lo que trabajo no es, toma, tienes una pastillita, un milagro, no, Tani, ¿qué puedes hacer para evacuar? ¿Qué quieres? ¿Que te dé una pastilla? Eso es muy fácil. Eso lo metes en internet. Citrato de magnesio para evacuar. Y vas a empezar a evacuar. El problema no está en evacuar. El problema es solucionarlo y que al principio hay que tirar de muchas cositas para que el cuerpo se vaya equilibrando y vaya restableciéndose, pero que en realidad tenemos que entender que el cuerpo va más allá. Entender las emociones, entender qué es lo que quiere, mi propósito de vida. Entonces, exacto, Fran. Meditar, por ejemplo, es que yo ya de verdad es que lo veo ya esto ya como sobre
sobrevalorados, ¿no? En la forma que nos ponemos. Cuando vamos a hacer unos hipopresivos y esas personas que nos meten en el abdomen, como la Pilar Rubio, ya piensa que no se vio lo hipopresivo. Voy a meditar, si no me pongo como el Buda en flor de loto, ahí en lo alto de una montaña y no consigo. Es que eso no es la realidad. Tú puedes hacer un hipopresivo sin meter el abdomen, puedes meditar sin estar en flor de loto. Simplemente hay muchas formas de hacer las cosas naturalmente. Por ejemplo, el omeprazol antes de comer. No te hace falta tomar tu omeprazol. El otro día le dije a una chica, mira, no te vayas a tomar un omeprazol. Estaba llorando, se sentía muy mal. Le dije, haz respiraciones para activar al nervio vago y hazlo así antes de comer. Come tranquila y verás cómo no te pasa nada. Y me dice la chica, ostras, Tania, cierto. Y yo voy siempre con miedo porque cada vez que me llevo un disgusto, digo, no, relájate. Y ya, después, pero es que no entendemos al cuerpo. Entonces, eso es lo primero que yo creo que deberían enseñar en la escuela. A conocerse, a las emociones. ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa cuando mamá y papá se separan? ¿Qué pasa si yo siento un vacío emocional? Todo eso tenemos. ¿Por qué tengo sobrepeso? ¿Por qué tengo bajo peso? ¿Qué relación tengo con la comida? Todos lo achacamos. No, es que yo no puedo comer. No, yo es que no puedo comer. Es que me han puesto la dieta baja en FoodMap. Es que yo... Y hay unos trastornos ya de conducta alimentaria. No puedo comer. Y yo le digo, ¿por qué no puedes comer? Porque tienes FoodMap. Y digo, hostia puta, entonces yo estaría ahora mismo colon irritable. No, lo siguiente. Yo nunca he hecho la dieta baja en FoodMap. No he tomado antibióticos, no he tomado probióticos. Que en algún momento puntual para una cosa puntual tú necesitas un probiótico. Sí. Pero para una cosa determinada, puntual, y ahora viendo qué tipo de cepa, para qué y por qué. Pero es como, vamos a tomar probióticos. Una pastillita para tal, otra pastillita para tal, ¿no? Dentro de todas las herramientas que tenemos, los suplementos que tenemos, yo no puedo tomar una ashwagandha que es un adaptógeno para dormir, no, yo tengo que dormir. Y que la ashwagandha me aporte como reducción de estrés a nivel celular. Pero es que nos estamos viniendo arriba de una manera increíble. Y después veo muchísima gente, eso, ¿no? Pastilla, y ahora quito lo convencional y lo meto en natural. Para momentos puntuales, sí. 1 semana, 2 semanas, o un mes, o 2. Pero no para todo el rato. O sea, no. Yo quiero relajarme un poquito porque he tenido mucho estrés, pues voy a tomar una ashwagandha para un tiempo determinado. Me hago una analítica, miro, tanteo a la persona, pero los suplementos no es para meterlo como un estilo de vida. Un estilo de vida hay que hacer muchos cambios. Pues de eso se trata el método AMA. Entonces, ¿cómo funciona el método AMA? El método AMA lo hay personalizado y grupal. Entonces, cuando no se oye, ¿no me escucháis? A ver. ¿No me estáis escuchando? Sí, ¿no? No se escucha por aquí por YouTube, creo, ¿no? Está abriendo algún problemilla por YouTube. A ver, tú me dices, Maribel. Yo sí, ¿no? Vale. Nada, un problemilla creo yo con YouTube. Entonces, sí se oye, perfecto, gracias. Entonces, ¿en qué consiste el método AMA? Grupal. Es igual exactamente, esta es una pregunta que me hacen. Tania, ¿qué diferencia hay entre el método AMA grupal y el personalizado? Es la única diferencia, o sea, antes sí había mucha diferencia y actualmente no hay diferencia ya. Trabajamos lo que es el colon irritable. ¿Y qué es el colon irritable? Una hipersensibilidad gastrointestinal donde se trabaja la alimentación, las emociones y el autoconocimiento y todo lo que es el cuerpo, ¿no? El eje intestino-cerebro. Hacemos limpieza del hígado porque el origen está en el hígado. Hacemos limpieza profunda de los intestinos. Todo eso. Y ahora, en el momento que entramos en la plataforma, porque ahora trabajo con una plataforma, tú entras y tienes varios vídeos. Entonces, en el momento que tú entras, yo te doy la bienvenida, te digo hola, y ahora después te digo, dentro del colon irritable, del síndrome del intestino irritable, hay varios tipos de colon irritable. Entonces, ahora vamos a identificar cuál es tu tipo de colon irritable. El SIBO
Ese famoso SIBO que mucha gente, es que tengo SIBO y no lo controlo y que llevo ya mucho tiempo. A lo mejor es que no solamente es un SIBO y todo es, ¡pum!, SIBO. Y a lo mejor lo que tiene es un problema de colon irritable, pero con la variante de una gastritis. Y de ahí que la mayoría de la gente que tiene un SIBO junto con una gastritis no lo revierten. Y se ponen malísimas y llegan a un punto que no puede comer. Y va al médico y prueba del SIBO. Y prueba no sé cuánto. Pero claro, te hacen una endoscopia. La gastroscopia y te dicen, tienes una gastritis, pero todo el mundo tiene una gastritis. Y no le dan importancia ninguna. Y es que el problema viene ahí, en la gastritis. Entonces, cuando tú entras en la plataforma, lo primero de todo es, te hablo qué es el colon irritable. Segundo, se habla cuáles son los tipos de colon irritable. Cuáles son, antes de trabajar lo que es el colon irritable, que se hace con un cambio y un estilo de vida distinto, lo que se hace es trabajar las dos primeras pautas de todas. La primera pauta de todas es ver que dentro de todo ese saquito, porque el colon irritable es una disbiosis, una hiperpermeabilidad intestinal, la suma de una cándida, la suma de una gastritis, de un SIBO. Entonces, dentro de todo eso, empezamos a trabajar lo primero de todo, que es la gastritis o la cándida o ambas. Entonces, cuando tú entras, vas a ver qué tengo, gastritis, cándida o ambas. Y ahora ya después, en el siguiente paso, yo os doy algunas pautas para que empecéis desde ya, según si tienes una cándida, si tienes una gastritis o tienes ambas. ¿Con qué? Con el curso de alimentación consciente y combinación de los alimentos, más las pautitas que te voy dando. Y activación del nervio vago. ¿Vale? Entonces, ¿por qué lo he hecho así? Porque empezamos el 10 de septiembre las consultas grupales. Son en vivo, es 1 hora, cada martes a partir del 10 de septiembre hasta el 29 de octubre. Son 8 consultas en total, en directo. ¿Para qué? Porque yo voy a dar las pautas al máximo desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas. Yo te voy a decir poco a poco todo poco a poco todo lo que tienes que hacer al máximo para que no te pierdas. Además, también me tenéis como soporte. Me escriben, gracias a ti. Te lo dejo colgado. Después, poco a poco voy diciendo todas las pautas y además tenéis como soporte el correo electrónico. Entonces, cuando estáis en el correo electrónico, me escribís y yo iré respondiendo a todo el mundo. Aparte tendremos un chat en Telegram, además, que me vaya a tener por todos lados, ¿vale? Entonces, una vez que ya estamos dentro del programa, ¿vale? Porque es un programa de 8 semanas, ya tenemos las primeras pautas de todas, que es lo que mucha gente ya han trabajado, que es combinación de alimentos y activación del nervio vago. Muchas personas también me han preguntado, Tania, es que yo hace muy poquito te compré el curso de combinación de alimentos y activación del nervio vago. Digo, es que eso es la segunda pauta y la tercera. La primera pauta de todas es eliminar o evitar al máximo los 5 venenos blancos. El PDF, que ese es completamente gratuito. Después, pues, estornuda. Ahora. Perdón. Entonces, después el segundo paso, ¿cuál es? Combinación de los alimentos. Alimentación consciente y combinación de los alimentos. Tercer paso, activación del nervio vago. Y ya después los siguientes pasos es el tratamiento en sí. Entonces, mi tratamiento no es combinación de alimentos y activación del nervio vago. Ojalá fuera tan fácil. Ojalá. ¿Vale? Esas son las primeras pautas sencillas y sencillas, lo primero de todo que tenemos que hacer. Después ya viene el tratamiento. ¿Tratamiento por qué? Porque trabajas desde que te levantas hasta que te acuestas. Yo diseño lo que es dentro del colon irritable, todas las variantes, se diseña, ya lo tengo diseñado para según qué tipo de persona, cómo tiene que actuar desde que se levanta hasta que se acuesta, qué tipo de suplemento va a necesitar al principio y por cuánto tiempo y cuánta es la cantidad. No vamos a usar medicamentos, no vamos a usar laxantes tampoco para ir al baño. Vamos a limpiar también el colon, porque la parte izquierda del colon es como el basurero
de todo el intestino, todo lo que tú no digieres ni físicamente con la comida y con las emociones, todo ese cúmulo, ¡pum!, a la parte izquierda del colon, que es el basurero. Entonces, vamos a aprender todo. Cómo se implementan los omega 3, tanto vegetal como en pescado, probióticos naturales, cómo meterlo, cómo meter fibra, cómo hacer esas personas que están muy mal, que no apenas toleran la comida, cómo lo pueden ir implementando para que en vez de quitar alimentos que hagan la dieta baja en forma, empiecen a implementar alimentos. Desde el principio vamos a implementar alimentos, o sea, desde el principio y sin miedo. La mayoría de las personas tienen mucho miedo. O sea, yo invito a las personas que no tengan miedo y que lo implementen. Entonces, principalmente es eso, ¿vale? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, en el momento que entra la persona en la plataforma de Hotmart, accede al método AMA grupal, entra. ¿Qué tengo? ¿Colon irritable? ¿Me han diagnosticado? Bien, ¿no me han diagnosticado? Puedes preguntarme. Tania, no me han diagnosticado de colon irritable, pero es que tengo gastritis, pero es que tengo SIBO, pero es que tengo cándida o tengo hipotiroidismo, tengo subida y bajada de azúcar, tengo anemia, etcétera. Tengo un estreñimiento, una diarrea, después se me infla mucho el abdomen, no duermo bien, tengo problemas en la piel, etcétera. Entonces, todo eso me lo podéis preguntar. Si tienes todo eso y llevas muchísimo tiempo, da igual que tengas el colon irritable, no, lo vas a trabajar porque al final es un cambio de salud, ¿vale? Un cambio de estilo de vida. Entonces, en el momento que entras, en el momento que ya tengas problemas gastrointestinales, ya ahí lo puedes trabajar. Entonces, cuando tú entras, ¿qué es el colon irritable? ¿Cuál es mi tipo de colon irritable y cuáles son las primeras pautas que vamos a llevar a cabo de aquí hasta septiembre? ¿Por qué? Dice, coño, pues si todavía queda como 2 meses, julio, agosto, todavía hasta septiembre, sí, porque es un cambio. Entonces se puede ir poco a poco aprendiendo. Entonces cuando llegue el momento del 10 de septiembre, que será una vez a la semana, cada martes, de 7 a 8 de la tarde, hora española, un día a la semana, 1 horita nada más, vamos ahí ya, pues todos esos conceptos que habéis ido aprendiendo en el momento que habéis entrado, ahora ya le ponemos el orden. Y vamos trabajando pautas por pautas durante todo el día. Activación del nervio vago, ritmo circadiano, fitoterapia, cómo meditar sin esto que nos han vendido de flor de loto. Hay muchas formas. Cómo reducir drásticamente los niveles de estrés en momentos de cólera, es decir, o de pánico, o de ansiedad, o cuando todo me va mal. Tipos de ejercicio físico, cuáles son las mejores horas, qué hacer ya, quién sí, quién no, hacer ayuno para limpiar, cómo hacerlo, cómo hacer también los momentos tosis, cómo se hace un momento tosis, que eso es muy importante. No es comer, claro, porque es que he comido más y después me ha dado un cólico, claro, que te ha venido arriba. Los momentos tosis hay que saber también hacerlo. Con momentos tosis me refiero a combinar más los alimentos, a ver en un momento vino o una cerveza, o comerte un dulce o comerte un helado. Vivimos en un siglo que no se coma un helado o se coma un dulce. O sea, yo por ejemplo es imposible, o sea, para mí imposible, o sea, que no podría decir no, siempre no se puede vivir con esa raíz, ¿por qué? Porque no vivimos en una época donde no existe eso, sí existe, entonces pues te lo tienes que comer y punto, ya está, si te apetece, pero vas a ver que ya no vas con una ansia, ya no vas con una ansiedad de comer dulce, ni con una ansiedad de necesito dulce. Si tú en tu casa tienes dulce y tienes ansiedad, algo te pasa. O sea, esto de que en casa haya un montón de pastelitos, el mueble este de los dulces, de los helados, eso no es normal. Tenemos que hacerlo de forma una forma puntual, consciente. Me voy a comer un dulce con mis amigos porque estamos en toda la cafetería y porque me apetece, punto. Pero eso de que tú tengas en el mueble un montón de dulce y demás, eso es emocional completamente, es que lo tenemos ahí para qué. No es que cuando me dé una ganita de un dulce, pues ahí ya tiro yo. Entonces porque algo no va bien, ¿vale? Pero que te lo puedes comer, sí, totalmente, te lo puedes comer. Entonces, ¿y qué pasa cuando ya terminamos las 8 consultas? En el momento que entráis tenéis de extra el curso de combinación de alimentos, activación del nervio vago, y además también tenéis Vaca Colon. ¿Vaca Colon qué es? Es un curso para el veranito.
Esas personas que tienen vaca de vacaciones, colon irritable. Yo le puse vaca colon. Entonces, para aquellas personas que tienen problemas de colon irritable y sus variantes, el SIBO. Me da igual, o sea, que para mí el SIBO ya de verdad es que se está dando un bombo. La palabra SIBO hace poco hicimos era un fin de semana, le puse el SIBO Weekend y entró un montón de gente simplemente por el que era SIBO. Y cuando entraron mucha gente porque habían dado positivo el SIBO, o sea, me di cuenta después que ni la mayoría, todos los problemas que tenían no eran en realidad por el SIBO. En realidad era por otras cosas, como por ejemplo una gastritis, una cándida, pero lo mínimo que tenían era el problema, el mínimo que tenían era el SIBO. ¿Vale? Pues todo eso es lo que vamos a trabajar en el método AMA. Y una vez que terminamos las 8 consultas, pues nada, tienes tus cursos. Y además también en el momento que entras, os dejo, un taller, no es un taller, es un vídeo súper chulo sobre la ley del espejo. Ese vídeo mucha gente me ha dicho, ¡buah, brutal! O sea, lo de la ley del espejo es brutal. De verdad, eso sí que es un reto, ¿eh? En el momento que entráis, eso es para gestionar las emociones, la ley del espejo. En el momento que entráis también al curso, al tratamiento del método AMA, nada más que entráis en la plataforma, pincháis lección donde pone extras y ahí tenéis un vídeo hablando sobre la ley del espejo, que os puse cómo identificarlo y qué es lo que nos ocurre y por qué, ¿no? O sea, qué es lo que yo estoy viendo fuera, que en realidad es por dentro, y cómo lo podemos resolver. Entonces os dejo un vídeo súper chulo. La ley del espejo, eso es un trabajo pero profundo de carrera, ¿eh? O sea, yo creo que de las terapias o las técnicas más complicadas a la hora de llevarlo a la práctica. Entenderlo entendemos muy fácil, pero a la hora de llevarlo realmente a la práctica es complicado. Pero ahí lo dejo súper sencillito y me gusta muchísimo porque es que para mí eso fue un antes y un después. Llevo practicando eso ya pues 10 años, sin exageraros. 10 años no, más, desde los 25, 26 añillos llevo practicando eso y este año cumplí los 37. Así que en eso consiste el tratamiento del método AMA. Principalmente es entrar, ver cuál es el tipo de colon irritable, después las consultas que empezamos el 10 de septiembre hasta el 29 de octubre, cada martes 1 hora, solamente 1 hora. Ahí ya vas a... O sea, todo es muy sencillo, lo tengo todo muy sencillito, muy masticado para que poco a poco cada semana vaya implementando algo sin que nos ocasione tanto estrés, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final son muchísimas pautas, entonces vamos a ir poco a poco y os voy a decir, vale, aquellas personas que tienen esto, desde que se levanta hasta que te acuestas, tienes que hacer tal. Aquellas personas que han dado tal variante, tienen que hacer esto hasta que se acuesta, tal. Tipo de suplemento, cómo hacerlo, si estamos en otro país y no tenemos eso, igual. Nada, yo creo que en YouTube hay problemillas y no se escucha. Así que nada, iros si queréis a Instagram, estoy en Instagram. No sé si me escucharán. Pero bueno, luego lo subiré. Principalmente es eso, ¿vale? Iros en mi página web, taniapina.com, tenéis el paso 1 completamente gratuito. El paso 2 y el paso 3, combinación de alimento y activación del nervio vago, lo tenéis nada más que entráis en la plataforma, en el programa del método AMA. Y ya tenéis también las primeras pautas según vuestro tipo de variante. Y ya a través de Zoom, que es una plataforma privada, lo tendréis que tener descargado en el móvil si entráis desde el móvil, o si entráis desde el ordenador no tenéis que descargar nada porque la plataforma de Zoom es desde el ordenador, clicas y entras directamente, pero si accedéis desde el móvil tenéis que tener lo que es la app descargada, ¿vale? Las grabaciones, cada vez que se hace un directo, cada martes de 7 a 8, cada consulta grupal se queda guardado y se sube en la plataforma. Lo podéis ver después también en diferido. Al final de cada sesión en vivo, de cada consulta, vamos a tener sesión de preguntas y respuestas. Además también tenéis
mi correo electrónico para preguntarme directamente. Además también tenéis Telegram, un grupo para hacerlo, ¿vale? Y nada, las primeras consultitas, la consulta 1, 2 y 3 va a ser todo sobre alimentación, fitoterapia, activación del nervio vago, ritmos circadianos, etc. Después la consulta 4 y 5 será limpieza intestinal profunda y limpieza hepática profunda. Y después las 3 últimas consultas, las 6, 7 y 8, será sobre autoconocimiento y psicoterapia. Y además también habrá regalito de sesiones muy chulas con otros profesionales, pero eso es regalito y sorpresita, así que esas sorpresitas no se dicen. Serán sesiones muy chulas con otras terapias también, como autoconocimiento, pero con otros profesionales, ¿vale? Hoy acaba la oferta, ¿vale? Hoy acaba la oferta. Puse hasta el 30 de junio, salió el método AMA grupal, la 8ª edición, hace un par de semanitas. Hoy 30 de junio, hoy domingo 30 de junio, acaba la oferta del 65%, ¿eh? O sea que lo he dado súper barato para todo el tratamiento que lleváis ahí. Lo he dado súper económico, entonces en el momento que entráis, porque el precio son 615 euros todo, ¿vale? Y el soporte todo 615. Lo único que, pues nada, hasta hoy a las 23:59 vaya a tener un 65% de descuento. Entonces aquellas personas que realmente quieran acceder al tratamiento del método AMA, pues aprovechad ahora porque os vais a ahorrar un pellizco muy gordo. Os ahorráis 400 euros, ¿vale? Así que nada, lo dejo ahí. Os voy a dejar también por Telegram, aquí por YouTube. Os voy a enviar, mira, por correo electrónico la página del método AMA. Porfa, no lo dejéis a última hora, no lo dejéis, si cierro hoy a las 23:59, no lo dejéis a las 00:01. ¿Por qué? Porque ya después, eso es automático, es una plataforma, es automático. Entonces, si entras ya tarde, ya no se puede acceder y ya os sube el precio. Entonces, no lo dejéis porque de verdad, yo no sé por qué ocurre esto. Todo el mundo lo deja al último minuto. O sea, cuando ya son las 23:58, todo Tania, digo, por favor, no. Entonces, si ya lo tenéis decidido antes de hoy, a las 23:59, hacedlo. Si ya lo tenéis ya decidido, hacedlo ya. ¿Vale? Si queréis ahorraros, pues esos 400 euros, que es un pellizco muy grande. Entonces, si ya lo tenéis claro, no lo penséis y entráis. ¿Que no lo tenéis claro? Bueno, pues entonces mientras lo vais pensando de más, pero claro, evidentemente, pues cada mes va subiendo de precio, ¿vale? Entonces, no. Ahora ya a partir de mañana, ya el tratamiento no cuesta 215 euros como cuesta ahora, costará 300 euros. Entonces, si queréis ahorraros, pues antes de hoy es ideal. Y ya después, eso en julio costaría 300 euros y ya después, en agosto, pues costará 400. A ver, voy a contestar aquí. Mira, Eva, ve a Instagram, que estoy aquí también en Instagram. No se escucha absolutamente. Creo que tengo un problema en YouTube. El YouTube me ha jugado una mala pasada, pero bueno. Voy a dejar entonces grabado esto de aquí, ¿vale? Os voy a dejar grabado en Instagram y descargar este vídeo y después lo subiré en YouTube, que ahí es donde dejo todos los directos, lo dejo en YouTube, ¿vale? Porque yo, si entráis en uno de los vídeos que tengo en Instagram, vais a ver que voy reciclando todo el contenido. ¿Por qué? Hay muchos motivos. Yo algún día os lo explicaré. Os lo explicaré en la newsletter, en el mensajes diario. Y no me da la gana a nivel de ya os contaré, no voy a entrar aquí en polémica. Pero voy borrando el contenido y entonces el contenido pasa en YouTube y después donde yo realmente os escribo, donde os doy tips, donde os voy contando historias, os voy dando muchas sugerencias, es en la newsletter, a través de email diario, ¿vale? Entonces,
donde realmente estáis informados, todo es vía email. Más que por Instagram, que por YouTube, por todos lados. Solamente en email. Ahí es donde os cuento todo, ¿vale? Bueno, hasta aquí ya pasó una horita. 1000 millones de gracias porque habéis estado un dominguito por la mañana conmigo aquí, escuchándome, y yo os lo agradezco un montón, ¿eh? Yo sé que por la mañana que mucha gente pues lo escucha después en directo, pero me hace mucha ilusión cuando estáis aquí en directo conmigo. Nada, cualquier duda que tengáis hasta esta noche, si queréis ahorrar unas perrillas. Si no, pues ya a partir de mañana sube de precio, ¿vale? Se quedará en 300 euros. Hoy lo tenéis el método AMA completo y ya con todas las primeras pautas a 215 nada más, con el IVA incluido. Nada, muchas gracias a ti, Fran. Besito. Fran lo conozco de hace muchos años, pero mucho. Bueno, os dejo colgado aquí el vídeo, ¿vale? Para que podáis verlo tranquilamente, y si sentís que hay alguna persona, algún familiar, algún amigo que tenga el colon irritable, pues os lo agradecería que se lo pasarais, se lo compartierais para que también pueda verlo, ¿vale? Un besito muy grande, que descanséis, aprovechar el solito, que es solito, que hay últimamente ya unos meses, este mes de junio, o sea, se están viendo unas cosas en el cambio climático que nunca se ha visto en la historia aquí en Sevilla, ¿eh?